El bajo astral está fusionado con nuestra realidad y afecta la vida de todos, aunque no puedas percibirlo directamente. Está habitado por toda clase de criaturas, algunas buenas, algunas neutras y algunas malas. Los demonios son criaturas del astral inferior, seres supernarcisistas que no se detendrán ante nada para satisfacer sus necesidades y deseos, independientemente de a quien exploten o causen sufrimiento. Los demonios que afectan el mundo material y a las personas que viven en él se crean principalmente cuando una persona que estaba viva, y ahora se ha desencarnado, tenía fuertes apegos al mundo material y a muchas cosas en él, como adicciones que tuvieron cuando estaban vivas. Cuando una persona viva que es muy egocéntrica, psicópata, cruel y narcisista fallece, esos rasgos de personalidad continuarán también después de la muerte. Esa forma de pensamiento y de comportamiento es la frecuencia de esa criatura, que también definirá lo que experimentará, haciéndolo compatible con lo que podemos llamar el mundo infernal. Todas las demás almas en el mundo de los vivos, o no, solo pueden ser afectadas o tocadas por un demonio si su frecuencia también coincide con él. En otras palabras, sus reinos existenciales deben coincidir. Ningún ser y ninguna alma tiene una frecuencia como constante. Siempre variará durante su vida y durante su día, dependiendo de dónde esté enfocada su atención y de los pensamientos e interpretaciones que está teniendo sobre dónde tiene su atención en ese momento. Los pensamientos, interpretaciones y emociones del sujeto determinan su frecuencia. Todo el mundo tiene altibajos, crestas y valles en su frecuencia personal, pero cuando uno u otro se vuelve demasiado repetitivo y constante, se convertirá en un rasgo de personalidad que puede definir la vibración general de la persona y los reinos existenciales que experimentará. Cuando una persona tiene una caída en la vibración, como una emoción más baja causada por un mal patrón de pensamiento, puede convertirse rápidamente en una coincidencia de frecuencia con un demonio, que querrá influir en el individuo para que tenga más de esos pensamientos hasta que se conviertan en realidad. Se dice que cualquier cosa solo necesita 17 segundos de pensamiento sostenido para que comience a manifestarse en la realidad. Aunque no debemos preocuparnos mucho por esos pequeños y breves pensamientos negativos aleatorios, debemos observarlos y hacer todo lo posible para eliminarlos cuando se vuelven demasiado repetitivos y constantes, a medida que comienzan a volverse tangibles y a manifestarse en la realidad. Por lo tanto, debemos tratar de no pensar demasiado ni ser demasiado obsesivos analizando todo, ya que debemos entender que la mayoría de las cosas no están bajo nuestro control. Al menos 9 de cada 10 veces, las cosas malas que imaginamos y anticipamos no ocurrirán. Como la frecuencia y la vibración de las personas vivas varía, sube y baja, algunas personas buenas y amorosas pueden tener un patrón de pensamiento obsesivo con respecto a algo específico en sus vidas, tal vez causado por algún tipo de trauma en su pasado, que puede dejar una apertura en su frecuencia donde desciende lo suficiente como para convertirse en una vulnerabilidad para esa persona. Una vulnerabilidad que los demonios pueden explotar fácilmente. En el bajo astral, las criaturas, especialmente aquellas catalogadas como demonios, necesitan explotar el miedo de las personas para alimentarse de su poder de manifestación, ya que son manifestaciones egregorias de otras almas, porque no tienen conexión con la fuente. Como su frecuencia es lo opuesto a la fuente, se inclinan hacia el miedo y la separación, no hacia el amor y la integración. Un demonio hará todo lo posible para explotar el miedo de las personas, ya que se alimenta de él, y no solo eso, sino que puede desarrollar estrategias complicadas para aprovecharse de uno u otro individuo vulnerable que se encuentra en el mundo de los vivos. Cada individuo tiene cosas buenas y cosas malas en él, que se definen entre sí en la dualidad. Ningún individuo es perfecto, y aunque puede ser una persona de alta frecuencia, muy agradable en algunos aspectos de su vida, puede tener problemas y conflictos ocultos. Energéticamente hablando, una persona no es una sola frecuencia, no es una vibración definida como una estación de radio separada del resto. Un alma es una danza compleja de frecuencias, una sinfonía. A veces vibra más lento, otras veces más rápido, a veces está alegre, otras veces está triste.
Cuando un individuo mantiene una frecuencia baja constante, es cuando las entidades astrales inferiores, especialmente los demonios, vienen a atacar para empeorar las cosas en la vida de ese individuo, para cosechar energía emocional inferior, como el miedo, de manera más eficiente. Hemos de ser conscientes de que no estamos solos, y las dificultades y los problemas que enfrentamos en nuestras vidas pueden estar enraizados en la influencia de entidades malvadas a nuestro alrededor. Esas entidades hacen todo lo posible para no ser vistas y hacer pensar a las personas que sus problemas provienen de factores fácilmente explicables, como el azar y estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El hecho es que están a tu alrededor, creas o no en ellos. Es importante explicar cómo funcionan y cómo afrontarlos, ya que son la causa de casi todos los problemas en la vida de las personas. El mundo es un círculo vicioso donde las personas con alma manifiestan esos egregores astrales inferiores como resultado de sus miedos y en donde están poniendo su atención. Una vez engendrados a la existencia, esos entes harán cualquier cosa para obligar a sus creadores a alimentarlos con la misma energía que los manifestó. No existe una barrera real tangible entre el bajo astral y el llamado mundo de los vivos o mundo material. La separación se hace únicamente por el rango de percepción en las mentes de aquellos que están experimentando cada reino. Entonces, el astral inferior y el mundo material, así como el astral superior y cualquier otro reino, simplemente están ahí como lo mismo. Y un alma experimenta uno u otro dependiendo de su frecuencia y vibración. La gente en el mundo de los vivos y en un cuerpo biológico solo puede ver el mundo material y poco o nada más, debido al filtro de percepción que hace el cuerpo para así brindar una experiencia limitada y de aprendizaje. Si no puedes ver algo, no significa que no esté allí. Se dice que los demonios y las entidades malvadas del bajo astral siempre están buscando un camino hacia el mundo material. Se trata de una dinámica de frecuencia y vibración donde esas criaturas no pueden tocar a ciertas personas o cosas que están más allá de su umbral de existencia, pero quieren influir en ellas para obtener una ganancia de ellos. Por lo tanto, constantemente intentan reducir la vibración de las personas y también de regiones enteras para poder explotarlas. Los demonios se crean cuando mueren las personas llenas de apegos al mundo material y continúan con su personalidad, existiendo solo en su cuerpo etérico. También hay otros que simplemente son criaturas de baja vibración, seres del bajo astral que carecen de toda empatía y simplemente hacen lo que está a su alcance para satisfacer sus necesidades, y actúan aunque solo sea por instinto y porque simplemente no conocen nada mejor. Hay demonios y entidades malvadas con diferentes niveles de poder y capacidad. Cada entidad oscura crece y se alimenta del tipo específico de energía que los generó. Todas las entidades oscuras que trabajan en contra de los vivos son manifestaciones egregorias del inconsciente colectivo, ya que no pueden existir ni ser creados sin la atención creativa consciente de alguien con un alma. El miedo es un concentrador de acciones increíblemente bueno, y lo que sea que más atraiga la atención de una persona es lo que genera existencia. Es por eso que una criatura malvada del bajo astral querrá llamar la atención sobre sí misma y crear miedo, para que la persona con alma continúe manifestándole, suministrándole más poder de manifestación y, por lo tanto, más alimento para los demonios. Estos seres necesitan alimentarse de la atención creativa de las personas con conexión a la fuente. Por eso, las entidades oscuras deben provocar constantemente emociones y acciones de baja frecuencia de aquellas personas vivas con alma, y la emoción de la que más se alimentan es el miedo. Como se alimentan de emociones bajas, como el miedo, y si es terror, aún mejor, deben causar constantemente problemas y dificultades a las personas en el mundo de los vivos para poder asegurar un flujo constante de alimento. Las personas vivas con una alta vibración sostenida están constantemente fuera del alcance de esos demonios. Y como están en su propia burbuja de alta frecuencia, se enfocan constantemente en manifestar la mejor versión de sí mismos y de sus vidas. Y todas esas entidades malvadas del astral inferior no pueden hacer nada para bajarlas al nivel vibratorio donde pueden ser explotadas. A los demonios y a las entidades del bajo astral no les gustan las personas de alta vibración, especialmente aquellos que influyen positivamente en otros,
porque son inaccesibles a los demonios para su explotación directa. Las personas de alta vibración trabajan en contra de los intereses de ellos, por lo tanto, harán todo lo que esté a su alcance para bajarlos, para bajar su vibración y evitar que sigan elevando la vibración de otras personas. Por tanto, es importante saber que las personas espiritualmente elevadas y de alta vibración son objetivos del bajo astral, y las entidades malvadas asignan demonios proporcionalmente más fuertes a esas personas positivas, en un intento de encontrar una vulnerabilidad en sus vidas y en su personalidad, para bajar así su vibración y evitar que eleven la de otras personas, volviéndose inaccesibles para la explotación. Los demonios usan muchas tácticas para controlar a las personas y buscar sus vulnerabilidades, y muchas de ellas son las llamadas tentaciones. Las personas positivas pueden ser grandes individuos de alta vibración, pero todas las personas son complejas y pueden tener un problema sin resolver que puede usarse para reducir su vibración, por lo que los demonios usarán esas vulnerabilidades para causar respuestas emocionales que reduzcan su frecuencia. Buscan lo que sea que desencadene esas bajas respuestas en la víctima, para hacer que bajen de frecuencia, de modo que puedan ser explotadas nuevamente. Una de las estrategias de los demonios es hacer que todos crean que ni siquiera existen. Saben que el anonimato es poder, y eso los protege de ser expuestos y cancelados. Ese anonimato también ayuda a perpetuar la dinámica enfermiza en la que se encuentran las personas vivas, que son las que les engendran como egregores. Las personas vivas los manifiestan como la materialización del reflejo de sus mayores miedos, y estos se alimentan de más de ese miedo y también provocan que se sigan manifestando, como un círculo vicioso en el que está atrapada la humanidad inconsciente. Cada demonio y egregor es diferente y engendrado por diferentes razones y por diferentes tipos de energía. Por lo tanto, necesitan más de lo mismo para seguir existiendo. Esto significa que cada demonio tiene sus vulnerabilidades específicas, dependiendo de cómo se manifestó, que pueden usarse contra ellos para erradicarlos de nuestras vidas. Cada persona con alma tiene su propio enfoque de la vida, su conjunto único de experiencias y cómo interpreta su realidad, y esto impacta en el tipo de demonios que atrae o crea. Por lo tanto, la apariencia física de cada demonio o entidad maligna del bajo astral será el resultado de cómo la persona o grupo de personas que los manifestó ve sus propios miedos y cómo los interpreta. Aunque en la mayoría de los casos no podemos verlos directamente, podemos percibir y sentir su presencia y su influencia. Actúan sobre las personas vivas principalmente de dos maneras, desde el interior de la persona o desde el exterior de ella, todo para bajar la vibración de la persona para así ser explotada por ellos. Porque si la frecuencia de una persona está por encima de cierto umbral, se vuelve inalcanzable para los demonios. Como no pueden elevar su frecuencia, todo lo que pueden hacer es intentar reducirla de sus víctimas para que coincidan con las suyas. Los demonios usan cientos de estrategias. Una de las estrategias que funcionan desde el interior del individuo al que se dirigen es la tentación, que es la presentación continua de cosas y situaciones que su víctima sabe conscientemente que son perjudiciales para ella, pero que pueden proporcionar placer temporal a costa de su salud o a costa de su integridad mental y su paz. La más utilizada son las tentaciones sexuales que la víctima conscientemente sabe que no quiere y que van en contra de sus principios morales e incluso orientación sexual. Estas tentaciones tienden a ser mucho más fuertes que los deseos sexuales normales y saludables del cuerpo, donde las víctimas se sienten literalmente arrastradas por una fuerza que las induce a hacer aquellas cosas que conscientemente no quiere, y no pueden explicar por qué tienen esas reacciones. Impondrán pensamientos en la mente de sus víctimas que se adaptan a sus debilidades, para influir en ellas para que caigan en conductas y actos no deseados que les causen resultados negativos. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Nosotros somos los seres puros y divinos que los observan desde atrás. Muchas veces son el resultado de pensamientos dentro de la frecuencia dominante de los individuos que viven en una sociedad enferma como la nuestra. Vivimos en una sopa telepática de frecuencias, que es el resultado del promedio del resto de los individuos, y a esto también podemos llamarlo inconsciente colectivo,
que es utilizado por demonios y entidades del bajo astral para influir telepáticamente a sus víctimas. Además, hemos de tener en cuenta el yo que habita en nuestra mente y que todos incorporamos, el cual siempre interpreta todo de forma negativa y pesimista. Se diría que es el mejor ayudante de los demonios. Así que los pensamientos deben ser observados y no tomados como lo que define quién eres, porque son en gran medida pensamientos compartidos con el resto de las personas en el campo telepático en el que estás inmerso. Cuando una persona está altamente evolucionada y es muy fuerte mental y espiritualmente, se vuelve inaccesible para los demonios, por lo que no pueden alcanzar ni bajar la frecuencia de esa persona directamente. Por lo que utilizan otras estrategias para llegar a esos individuos y reducir su vibración. La estrategia más utilizada es atacar a una persona o varias personas cercanas al individuo que significan mucho para él, causándoles problemas y enfrentándolos a él. De esta manera bajando indirectamente la vibración del individuo, ya que está constantemente en desorden tratando de resolver múltiples problemas. Esta es otra razón por la que las personas espirituales tienden a tener familiares que intentan influir tóxicamente en sus vidas. Esos individuos rara vez cambian, si es que cambian, ya que constantemente caen en los mismos comportamientos negativos, y la persona espiritual puede hacer poco o nada para ayudarlos, ya que continuamente caen en espiral, arrastrando a todos los demás hacia abajo. El bajo astral está entrelazado con el mundo material, compartiendo el mismo espacio, pero en otra frecuencia. Tus pensamientos determinan tu vibración, lo que estés pensando creará tu frecuencia personal, y eso a su vez determinará el mundo en el que vives, ya que solo puedes percibir lo que está en tu conciencia. Puede que algo esté justo frente a ti, pero si no tiene los datos necesarios para interpretarlo, no lo verás en absoluto. Todos los demás reinos están justo ahí, unos en otros, donde no hay distancia ni ubicación en el éter, y es solo el contexto, los datos y cómo se interprete lo que determinará lo que cada individuo verá y percibirá, y por lo tanto vivirá. Por eso, el mundo exterior es solo un reflejo de lo que es cada uno por dentro y de su vibración. Tu mente, tus ideas y la limitación ilusoria de tus sentidos físicos es lo que te mantiene observando solo el mundo material. Por eso, en el momento de la muerte, cuando esos sentidos se apagan, comienzas a ver otros reinos que siempre estuvieron ahí. Podéis comprobar que la industria de los medios y el entretenimiento, que está fuertemente parasitada, promueve ideas, imágenes y comportamientos oscuros con tanta fuerza. Los medios promueven imágenes de demonios, monstruos, lugares feos, destrucción, dolor y desesperación todo el tiempo. Esto es para guiar la percepción de las personas para que tengan ese tipo de cosas en su conciencia, para que se conviertan en su realidad y lo acepten como normal. Y como los seres con alma tienen una conexión tan fuerte con la fuente, eso es lo que manifestarán para ellos mismos. Y también para las entidades que están empujando todas esas agendas de fondo a través de sus portales orgánicos, a través de las personas que, a sabiendas o no, trabajan para ellos y sus intereses. Esta es la razón por la que las personas en el poder, los políticos y los jefes de los medios de comunicación, aquellos que dictan lo que se debe transmitir al público y qué tipo de temáticas y tramas de películas se deben crear, están tan fuertemente parasitados, ya que es así como esas entidades del bajo astral controlan y se benefician del mundo de los vivos, guiando y explotando a la población humana de la manera más eficiente posible. Es por eso que los medios siempre están presionando y transmitiendo malas noticias, para generar la mayor cantidad de miedo. Esta es la forma en que los arcontes, que son los gobernantes del inframundo, controlan a muchas personas, tantas como sea posible. En el momento en que un alma descubre cómo funciona todo esto, los arcontes pierden el control, pues ya no pueden manipular la percepción y la vibración de esa alma fuerte y consciente. Las imágenes que ves en todas partes de demonios son como se ven, pero cambian con la percepción de la persona que los está manifestando. No dejes que gobiernen tu vida con su miedo y con sus trucos mentales. Existen porque tú los creaste renunciando a tu poder, pero nunca les temas, ya que eso es lo que los alimenta. Míralos a los ojos,
sin importar cuán horrible te devuelvan la mirada. Eso los vuelve impotentes y los hace disolverse. Cuando mires un demonio a los ojos, míralo 3 segundos y corta la mirada hacia otro lado, pero nunca hacia abajo, ya que es señal de sumisión. Hacia otro lado es señal de indiferencia y de estar en tu poder. Pero cuidado con los que están usando portales orgánicos vivos, los que parecen otras personas, porque a través de ellos pueden manipular la materia y podrían llegar a ti. Al no cumplir con sus tentaciones de consumir contenido malo y degenerado, y al no actuar de una manera que coincida con la forma en que actuaría un demonio, puedes controlar quién quieres ser, quién eres y quién serás. Y al elegir no ser un demonio, te conviertes en lo opuesto, estarás por encima de ellos. Y si no actúas como un demonio, no puedes ser manipulado por demonios.